Muy buena noche. Continuando entonces con la temática sobre las bienaventuranzas, tendremos esta noche la tercera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recuerde que las bienaventuranzas son características especiales que debe tener todo ser humano guiado por el Espíritu Santo y que sea entonces Cristo morando en sus vidas. La primera era la humildad. La segunda, entonces, la primera era los pobres de espíritu, o sea, sí, la humildad. Y ahora vamos a ver entonces la tercera característica, que es la mansedumbre. O sea, la característica también muy especial. Mansedumbre también, la persona, el manso, es el que no busca imponerse sobre los demás. Son los que aceptan humildemente la voluntad de Dios y la paz con todos los hombres. No devuelven mal por mal, sino mal por bien. Responden ante cualquier circunstancia de provocación o de ira con el silencio. No se salen de sus casillas, digámoslo así, porque resulta que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Hay gente que le gusta provocar y ellos en ningún momento pierden entonces la paz de Dios, que es la que los dirige. Aquí podríamos hacernos nosotros una pregunta. ¿Cómo reacciono yo cuando soy provocado? ¿Permanezco en silencio o aplico lo que está escrito en la palabra del Señor, que dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace encender el furor? El manso es aquel que calla ante situaciones negativas, porque resulta que cuando se permanece en silencio y orando, entonces Dios siempre da la respuesta a cada situación en la que nos encontremos. Y si somos de esas personas de genio volado, esos que nos exasperamos, que de mansedumbre no tenemos nada, entonces pidamos siempre la dirección del Espíritu Santo. Permitamos que sea Jesús morando en nuestras vidas y entonces Él nos dará esa cualidad tan linda como es la mansedumbre. Cuando permanecemos serenos, cuando somos pacientes, se manifiestan entonces en nosotros la presencia de Dios, estamos siendo dirigidos por Dios. El manso también tiene un corazón perdonador, porque es el corazón de Cristo en su vida.
El manso es ese que nunca piensa en vengarse. También está escrito en la palabra del Señor, dice, mía es la venganza y yo pagaré a cada uno conforme a sus obras, dice el Señor. Entonces usted tiene algún lío, algún problema, deje su causa en las manos de Dios, que en su hora y en su tiempo, entonces cada uno recibiremos retribución por nuestros malos actos. El mayor ejemplo que podemos tener es precisamente Jesucristo. ¿Qué dijo él en el libro de Mateo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Recuerde también que nadie fue tan perseguido, ni tan difamado, ni tan llevado a la cruz tan cruelmente como él. Y sin embargo, aún pendiendo de la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces, cuando se habla esa expresión, es que cuando estamos obrando en forma así tan mal, el Espíritu de Dios no está en nuestro corazón, sino que estamos siendo tomados por el enemigo. Y por eso él tenía misericordia de la multitud, porque sabía que era el enemigo el que estaba tomándolos para que lo desecharan a él como su salvador personal. Recuerde que a él no le conviene que ninguno busquemos de Dios. A él no le conviene que ninguno entreguemos nuestra vida a él. Entonces por eso no nos molesta. Por eso dice el Señor también en la palabra que hay que orar mucho, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está escrito en Apocalipsis, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces él intriga, porque no desea que ninguno procedamos al arrepentimiento, sino que nos perdamos en nuestros malos caminos, en nuestras malas obras. Pero ahí está entonces la mano y la ayuda del cielo en Jesucristo, para que si lo dejamos morar, entonces lleguemos a tener el carácter manso que él tuvo. Dice una partecita, la última parte del versículo, que ellos heredarán la tierra. O sea, cuando el Señor, podemos leer en casa Salmo 2:8, cuando el Señor Jesucristo llegue, dice que habrá entonces cielos nuevos y tierra nueva, en donde mora la justicia. Y allí entonces es donde nosotros con Él iremos entonces a morar. Qué importante, ¿cierto? Es que leamos también Isaías 60:21 y 66:22 en casa, y allí vamos a encontrar grandes bendiciones, grandes beneficios por medio del Espíritu Santo, para aquel entonces que acata lo que es la voluntad de Dios y no se queja. El mayor ejemplo, volvemos a decirlo, es entonces Jesucristo, cuando llega la noche en que sube al Monte de los Olivos a orar, sabiendo que le esperaba la crucifixión y todo por lo que iba a pasar. Y recuerde que él siempre, el mayor consuelo que tenía, la fortaleza que recibía,
Era de las horas que pasaba en oración pidiendo fuerza al Padre. De las horas que pasaba en comunión con el Padre era que recibía esa fortaleza para su vida, para su labor, que era la predicación del Evangelio, que era el sanar, que era el venir a mostrar el carácter de su Padre, y que en arrepentimiento entonces podíamos llegar a ser salvos. Y él dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, fue manso, aceptó siempre la voluntad de Dios, porque no había otra forma de que esa comunión que se había perdido entre Dios y el hombre se reanudara de nuevo. Y entonces él, por amor a la humanidad, el Padre da lo más preciado que tiene, que es su Hijo amado, y viene entonces él a morir en la cruz. Recuerden que resucitó para honra y gloria de Dios y para beneficio nuestro, que él no se quedó en la tumba, la muerte no lo pudo retener. Por eso es muy importante concientizarnos que a veces todo cuanto hacemos mal le echamos la culpa al enemigo. Y recuerde que él nos pone la tentación, pero que si nosotros invocamos el nombre de Dios: Señor, estoy en esta y en esta prueba, me siento débil, fortaléceme, ayúdame, regálame grandes porciones de tu Santo Espíritu para yo con sabiduría obrar en esta parte. Tómame, Señor, no puedo, no soy capaz en esta o en aquella situación. Eso es ser una persona también mansa. Depende completamente de Dios. Entonces, mire la importancia y la bendición entonces que se tiene cuando somos dirigidos o cuando nuestra vida la hemos entregado a Cristo. Por eso hemos dicho que el Evangelio son buenas nuevas y que el manual de vida, la palabra de Dios, es para que nosotros tengamos una manera correcta de vivir. Y volvemos a decirlo, no santa. Acuérdese que el santo es el que está apartado para trabajar en la causa de Dios. No ese que tiene la aureola ya, que ya va directo a ser canonizado. No, no. Ese no es el santo, es el que es apartado para trabajar en la obra del Señor. Ese que es apartado para dejarse guiar, para hacer entonces la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Qué tal es mi carácter? ¿Soy manso o soy como Pedro, ese carácter volado que llegaron a llamarlo a Juan, el hijo del trueno? Sin embargo, en el tiempo que estuvo con el Señor Jesús como discípulo, el Espíritu Santo los prepara y llega a ser llamado de hijo del trueno por su carácter violento, llega a ser llamado el apóstol del amor. Así que no interesa si no tenemos esa mansedumbre, esa cualidad tan linda, pero que si nos colocamos en las manos de Dios, entonces llegamos a ser esas personas que ninguna circunstancia, por difícil que sea, nos roba la paz, porque no estamos obrando por nosotros mismos, sino que estamos atendiendo entonces el llamado del Espíritu Santo. Así que vale la pena ir adquiriendo estas buenas cualidades para pasar
de ser violentos a ser entonces los pacificadores que el Señor desea que donde quiera que lleguemos, lo seamos porque Dios es amor y paz. Bendecida noche pues.